3 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Está con nosotros Mara Fernández, que es psicóloga especialista en estos temas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que más te preocupa como especialista? Se habla mucho, pero ¿qué es lo que más allá de que se hable no está resuelto y es habitual? El aumento de los índices de personas que sufren bullying, ¿no? En los últimos años de la pandemia escaló a 7 de cada 10 niños, niñas de entre 7 y 14 años, siendo los 14 años la edad como del pico máximo de acoso. Espera, porque es un dato realmente preocupante. 7 de cada 10 de entre 7 y 14 años sufre bullying. Sí. ¿Podemos definir bullying? Porque debe haber grados diferentes, de severidades diferentes y de daños diferentes. A ver, ¿qué es bullying? Bullying viene del inglés, del bull, ¿no? Del que era como el matoncito, como yo siempre lo identifico como Nelson, el de los Simpsons, ¿no? Que venía como de una forma violenta a amedrentar a su víctima, en este caso los nenes que eran como más vulnerables, ¿no? 7 a 14, ¿eh? 7 a 14. La palabra bullying en realidad significa acoso, hostigamiento o violencia, ya sea física, psicológica o simbólica, de una persona o un grupo hacia otra, ocasionándole un daño, no solo a nivel físico, sino también mental. Todos conocemos la escena del buleador, el buleado y un elemento que es fundamental para que esto se produzca. Una tribuna de chicos que se unen sádicamente al buleador para gozar con el sufrimiento del buleado. Pero hay otras, supongo, formas más sutiles que están incluidas en esa estadística. ¿Cuáles son formas menos conocidas que también son bullying? Y quizás el que te manda un mensajito de texto, porque hoy tenemos también el ciberacoso, ¿no? Que antes todos hemos conocido alguna vez aquel que burlaba o tenía de chivo expiatorio a un compañerito en el aula y que le decía 4 ojos o dientes de lata, siempre el rasgo físico como que predominaba para hacer una burla. Pero hoy la gravedad es que trasciende las 4 paredes del aula y se viraliza en segundos, porque además esos que están de espectadores, que vendrían a funcionar como cómplices en realidad, claro, también filman y están captando ese instante en la cual alguien está siendo herido, alguien está siendo lastimado, y eso se va a viralizar, se va a reproducir, y es una revictimización constante de ese niño, ¿no? O niña. Es terrible porque no solo sufrir, sino verse ad infinitum reproducido el video donde él está siendo humillado. Y que mucha más gente conoce esto, que ya va más allá de la escuela. O sea, antes vos decías, bueno, vuelvo a mi casa, me siento protegido, voy al club, me siento protegido. No, porque todos tienen acceso... El teléfono es una catástrofe. A ese video. Rolo. Mara, ¿por qué decías que esto se marcó mucho más a partir de la pandemia? ¿Es por el cierre de escuelas? ¿Es por...? Porque muchos chicos, obviamente que el que ejerce bullying o el acoso o hostigamiento, en algún punto también es víctima, ¿no? Es una persona que está siendo vulnerabilizada en su hogar o en su entorno, que debe sufrir algún tipo de abandono, algún tipo de violencia, y que la reproduce con aquella persona que siente que es más vulnerable y que en algún punto le va a permitir a él sentirse más poderoso, con una autoestima más fortalecida. ¿Qué pasó? En pandemia no solamente no estaban los lugares donde los chicos se podían sentir como contenidos, ¿no? Sino que además aparecieron las pantallas. Y la pantalla es un anonimato. Yo puedo decir lo que se me ocurra porque no está reglamentado, no hay un filtro, no hay una ley que diga esto está mal. Y a la cual muchas personas adhieren y siguen, ¿no? Yo tengo una frase siempre que es: Hitler no hubiese hecho el nazismo si uno lo hubiese visto arriba de un banco en la plaza y hubiese dicho, señor, usted está para un neuropsiquiátrico. Sin embargo, el fenómeno de la masa funcionó y se formó lo que formó Hitler. Esto pasa igual. O sea, una persona que ejerce bullying, si no tiene la complicidad o el acompañamiento del grupo o el que se suma a la risa y a la burla, su poder cae y entonces no continúa el acoso. Bueno, vamos sí. Quería introducir que esta semana habrás visto el caso de una mujer de Río Negro que
reaccionó contra el chico, compañero. el compañero. A ver, contá esto, Rolo, que estamos viendo. ¿Qué vemos, Rolo? Estamos viendo el momento, si quieren escuchamos el audio. ¡Ya les queda un año para ingresar ustedes, sinvergüenza de mierda! ¿Quiénes son, Benjamín? ¿Quiénes son? ¡Qué podrida ya vienen a 10 millones de veces! ¡10 millones de veces! Todo el tiempo echándole la culpa. Yo soy. ¿Qué te pasa vos con mi hijo de concha? ¿Qué pasó ahí, Rolo? Lo que pasó ahí es la madre de un chico que venía sufriendo, según dijo ella, acoso, bullying, de lo que estamos hablando, entró a la escuela y fue directamente a atacar al compañerito de su hijo. Dijo que había ido 10 millones de veces a la escuela a pedir explicaciones a las autoridades, que nadie la había atendido y ella tomó esta decisión. Por supuesto que ahora le ha generado una denuncia en su contra porque es un mayor contra un menor. Claro, agredir a un menor. Y lo que ella planteaba, digo, más allá del hecho de violencia, que parece para hablar ahora, Mara, ella decía que no la escuchaban en la escuela, que ella lo planteaba todo el tiempo, el tema del acoso, que lo acosaban en el baño, a su hijo, y que terminó, en palabras de esta mujer, de Roxana, saliéndosele la cadena. ¿Esto es habitual? ¿Es algo que ocurre? Es habitual porque en las escuelas que no les den respuesta hay a los padres? una ausencia del sistema, ¿no? Esta mamá está representando el hartazgo de ir a denunciar una y otra vez lo que le estaba sucediendo a su hijo y no conseguir una respuesta. No es la forma, ¿no? Y además porque su hijo está siendo otra vez filmado y esto también lo revictimiza constantemente. Vino la mamá a salvarlo. Todos van a volver a reírse de él. No, mira, tuvo que venir tu mamita. ¿No? Porque lamentablemente esto va a ser así y además salió en todos los medios, con lo cual otra vez se reproduce constantemente. Bien. El sistema educativo está con ausencia de herramientas, ¿no? Y de métodos para poder frenar esto. Porque esto se tiene que trabajar con ambas familias, tanto como... Pero los con colegios suelen decir que tienen previsto esto, que tienen protocolos. ¿Qué pensás? Sí, pero lo que no saben es que a veces un protocolo no se puede ajustar a todas las familias, ¿no? O sea, es como si yo quisiera aplicar mi tratamiento psicológico a mis pacientes, a todos por igual. Y cada paciente, cada persona es única, es individual, y cada uno vive en un contexto y en un entorno. Entonces ese protocolo me servirá para ciertos parámetros. Bueno, pero digo, no debe haber psicopedagoga, digo, algún abordaje para no subestimar, porque esta es una problemática que tiene unos años, que preocupa, que generó mucho daño también, digamos. A ver, voy a decir una cosa, la mayoría o una gran parte de los pacientes que históricamente atendemos, todos tienen alguna forma de bullying de la época en la cual no existía como palabra el bullying, pero cuando te hostigaban en la escuela, era escuela de vida. Esa es una miniatura de lo que vas a tener que afrontar, hacete macho. Eso era hasta hace unos años. Y se sigue, lamentablemente se sigue reproduciendo y replicando. Andá y defendete. Con lo cual la víctima se siente culpable de lo que le está pasando y se siente avergonzado. Entonces empieza a callarse y a no denunciar nada y a tolerar lo que sea. Y eso pasa, te digo, como experiencia personal, dependerá de los colegios. Tengo 2 chicas de 7 y 9 años y yo miro, incluso a la más chiquita, que hay libros, cuentos y demás que hablan mucho sobre las emociones y hablan del acoso y hablan del bullying, como que es algo que está súper presente aún en los más chiquitos. ¿Esto vos ves que es una excepción de un colegio quizá privado o es un material con el que, al menos en la currícula, está también en colegios públicos? Después se verá qué pasa, si lo tratan, no lo tratan, cómo y demás, pero debería estar. Debería estar y además es una realidad que quizás las escuelas privadas cuentan con un equipo de gabinete psicopedagógico y quizás las escuelas del Estado tienen un EOE, el equipo de orientación escolar, para varias escuelas a la vez. Entonces no pueden afrontar la problemática en particular, tienen varios casos. Y que hay una realidad que la sociedad está sumamente irritable, está muy poco tolerante, reaccionamos con violencia ante la frustración, no hay reflexión, no hay mediatización del pensamiento antes del acto. Entonces los adultos estamos actuando así, ¿no? Alguien frena un auto, te frena mal, se baja con un palo, le va a pegar el colectivero. O sea, está todo más... muy candente. Vamos a lo concreto. Para alguien que nos está viendo y tiene
hijos o hijas o nietos que están sufriendo alguna forma de bullying? ¿Qué hacen? Primero ir a denunciar a la escuela, jamás ir a enfrentarse con la familia del acosador, porque eso empieza a ser lo que se llama como una riña callejera, ¿no? Porque muchas veces la familia del acosador le cuesta asumir que el hijo es violento o está haciendo algo que no se debe. Pero espérate, déjame meterme ahí. Puede pasar que los padres se conozcan o de la puerta del colegio, qué sé yo, y piensen naturalmente y de buena fe que antes de elevar esto al colegio pueden charlar, insisto, de buena fe con el papá o la mamá del nene acosador para que ellos le digan algo. ¿Eso está mal? Es que va a generar una situación incómoda. No deja de ser tu hijo de la persona a la que te vienen a hablar. Y como papás, ¿no? Y ahí me pongo del otro lado, a veces nos cuesta mucho asumir que nuestros hijos se estén comportando indebidamente o estén haciendo algo que puede generar daño. Porque me tengo que preguntar yo como papá en qué me estoy equivocando, qué es lo que no estoy viendo. Quizás esa es una de las razones por las cuales el chico es así. Claro. Mara, pero te detengo en un punto. Vos decías recién con respecto al video que veíamos de Río Negro que hay una revictimización para el propio chico que es acosado, que sufre bullying, cuando el padre se presenta en la escuela y los otros chicos se enteran. Y eso me parece que frena mucho a los padres que tienen a un hijo que les dice me están acosando en la escuela, me están pegando o me están burlando, pero no digas nada, pero no hagas nada porque va a ser peor y se van a enterar. El tema no es no decir nada, el tema es no reaccionar así impulsivamente y violentamente de ir un adulto a reprimir a un menor. Obviamente que tiene que ir a hablar a la escuela. Si uno se siente que la escuela no lo puede contener, hay un montón de organismos, ¿no? Está el Ministerio Tutelar, está la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Pero espera, antes de llegar, porque ya estamos súper... ¿Qué debería, si la escuela hace las cosas bien, qué debería hacer? Tiene que citar a ambas familias, trabajar con ambas familias, solicitar que ambas partes comiencen un tratamiento psicológico, tanto la víctima por el daño y el trauma que está sufriendo, como el victimario para trabajar Perdóname, esto. me pongo en el lugar del nene o la nena, que vaya a la otra familia. ¿Por qué me vas a sacar tiempo de mi vida personal para ir a un tratamiento que yo a lo mejor no pienso que tengo que ir? Si yo no ejerzo la violencia. Pero quizás que terminás dañado y ese daño en tu autoestima es lo que vamos a ver nosotros después en el consultorio. Porque parte de además de bullying, yo me especializo en trastornos de la conducta alimentaria. Y por ser buena, el 95% de mis pacientes comienzan con conductas poco saludables a nivel alimentario, con un trastorno de la conducta alimentaria a raíz de un bullying. Porque lo acosaron en la escuela, porque le dijeron gordo, porque le decían chancho, porque le hacían los sonidos de un animal, porque está esto de el comentario gordodiante o gordofóbico, como le llamamos ahora. ¿Y qué se le dice al chico que hace bullying? ¿Las maestras deben decirle algo o el gabinete psicopedagogo? No, en realidad todos tienen que hacer. ¿Y qué se le dice? Frases. Y frases como, ¿a vos te gustaría que te dañaran de la misma forma? ¿Vos cómo te sentirías si él te hiciera lo mismo a vos? Empezar a tratar de ponerlo en el lugar del otro, ¿no? Como enseñarle lo que es la empatía. A ver, si yo te pongo en el lugar de tu compañero, ¿vos cómo te sentirías? ¿Te gustaría que te lo hicieran? ¿Te gustaría que todos se rieran de vos? Hacer talleres. Hoy tenemos las clases de ESI, ¿no? Educación Sexual Integral, donde se trabaja mucho sobre el tema del respeto del cuerpo propio, el cuerpo ajeno, violencia. Esta semana se trabajó mucho sobre violencia de género y los diferentes tipos de violencia. Bueno, como hacer más hincapié en esto, ¿no? En trabajar sobre el bullying, sobre que mi autoestima yo no voy a ser más poderoso o más fuerte por herir a un compañero. Porque en realidad lo que está denunciando de alguna forma es que no quieren que vean sus propias fallas, se quiere sentir como con más fuerza, haciendo que se rían del otro. Mara, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Realmente son además conductas que dejan secuelas y que después tardan muchos años porque son hechas en momentos donde los chicos son cemento fresco y todo eso que queda vulnerado queda indeleble. Entonces hay que trabajar mucho. Y tenemos hay muchos casos de suicidio adolescente motivados por el bullying, ¿no? Y los hemos visto hasta en Estados Unidos. Nenes que han dejado cartas. O después vemos casos como las masacres de Carmen de Patagones, ¿no? Donde los chicos hartos de ser hostigados y acosados quedan con una salud mental muy dañada y determinan
ir Más allá de alguna otra patología Claro. asociada que pueda tener, por Obvio. supuesto, para no aterrar a los padres que nos estén viendo. No. Bien, Mara, muchas gracias.